Buenos días, mi nombre es Jorge Eliezer Aguilar Barros. Hoy voy a presentarle una posible solución en cuanto a la corrupción. Es evidente que la corrupción hace mucho daño, crea desconfianza, incentiva nuevas conductas abusivas, detrae dinero de finalidades sociales, desanima el esfuerzo y rompe el principio de la legalidad. Es pues necesario luchar con energía contra la corrupción, pero ¿cómo? Pienso que en varios frentes, incidiendo en las causas de la corrupción, tomando medidas disuasorias a actuaciones corruptas y persiguiendo energéticamente la corrupción. Se puede actuar asumiendo y fomentando la sensibilidad hacia la defraudación y la corrupción, tomado conciencia de los daños que ocasionan y de la importancia de eliminar estas prácticas, promoviendo transparencia en las instituciones, sobre todo en los partidos políticos y las instituciones públicas, cuando las cuentas son claras y comprensibles y se dan a conocer. El riesgo que hacer trampas o actuar con favoritismo disminuye. Sin más, no por el riesgo de que se descubra. Eliminando estructuras o políticas que incentiven la corrupción es lo que ocurre con una mala regulación de la financiación de los partidos políticos, la cual puede incentivar alternativas irregulares de la financiación, también como subvenciones pocas claras o falta de control efectivo que favorecen los sobornos. Aumentando el control social sobre las instituciones, puede hacerlo instituciones con observaciones específicas, los medios de comunicación o bien organismos específicos. Este control exige evitar conflictos de intereses y concreto, que el controlador tenga intereses sobre quien lo controla, consiguiendo una mayor eficiencia en la administración de justicias y en la actuación de otros poderes públicos. No basta con tener leyes, sino que debe hacerse cumplir. La lucha contra la corrupción exige inspecciones bien programadas y una actuación decidida de inspecciones o de la Fiscalía, y aún potenciando fiscalías específicas, como ya se han hecho en diversos lugares. Bueno, esta es la posible solución que doy y espero que todos montemos nuestras posibles soluciones y que tengan éxitos y que tengan una feliz Navidad para todos. Muchas gracias.